Sí. ¿Aló? Sí, hola, ya. Bueno, muy buenas tardes para todos, espero se encuentren muy bien. Esta es una comisión de estudio orientada pues al proyecto de acuerdo número 75 del 2025, donde se habla todo lo que tiene que ver con la autorización por parte del Consejo de Medellín a la empresa de transporte masivo Metro para constituir una empresa cautiva en Bermuda con efectos pues para poder tener mejores eficiencias en torno a todo lo relacionado con los seguros pues del metro directamente. Entonces primero nos presentamos cada uno de ellos, por supuesto es una reunión de estudio donde todas las preguntas que se puedan realizar, yo soy el único ponente de este proyecto, soy bendecido y bueno, la verdad es que conversemos y le vamos dando trámite a cada una de las inquietudes, preguntas, también se encuentran unidades de apoyo también de los otros concejales que están interesados en conocer el tema y por supuesto esta es la reunión inicial de estudio, después pasará a primer debate en esta misma comisión, en la comisión tercera y después por supuesto irá allá al recinto en pleno a la comisión pues digamos ya de plenaria pues para el segundo debate. Primero yo quisiera que hicieran una presentación, que nos hicieran por parte del metro una introducción pues como generar un entendimiento y ya pues empezamos como con las preguntas y vamos avanzando en el tema. La reunión cuando empecé a hablar eran las 2:15 de la tarde, entonces bueno, damos inicio pues a esto, entonces le damos el espacio para que se presente cada uno de los intervinientes. Buenas tardes para todos, mi nombre es María Clara Córdoba, secretaria general del Metro de Medellín. Muy buenas tardes, yo soy Carolina Leiva, gerente financiera del Metro de Medellín. Muy buenas tardes para todos, María Duque, jefe de Administración de Riesgos y Seguros del Metro. María Duque. Buenas tardes a todos, Ana Carolina Cadavid, coordinadora de Secretaría General. Buenas tardes, Jorge Mejía, profesional 1 de Ingeniería y Transferencia de Retos. Bueno, le damos el espacio. Bueno, por favor. Sí, es eso. No. Jorge Mejía. Eso no está sonando, Juan, yo no lo estoy escuchando. Felipe Mejía, Unidad de Apoyo Juan Carlos de la Cuesta. Muy buenas tardes, mucho gusto, Elber Mesa, Personería de Medellín. Buenas tardes, Paola Hernández, del Despacho de Planeación. Buenas tardes, Eduardo Castro, asesor jurídico de la concejal Llana Educa. Buenas tardes, Liliana Orozco, secretaria de Hacienda. Hola, buenas tardes, María Gabriela Vázquez, politóloga del equipo de Ernesto. Buenas tardes, Gustavo García, abogado de la Secretaría General de la Alcaldía de Medellín. Buenas tardes, Sebastián Giraldo, Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete. Buenas tardes, Gloria Echeverri, abogada Comisión Tercera del Consejo de Medellín. Bueno, muchas gracias pues a todos por estar acá. Veo que es una mesa de trabajo ampliada, qué bueno que esté tantas personas, pues por supuesto del metro y también de la administración dando apoyo y analizando pues este proyecto de acuerdo que creo que es importante para todos. Y bueno, le quiero dar el espacio entonces al metro para que nos haga una presentación y de ahí ya entonces vamos avanzando con pues, la temática pues, que nos trae el día de hoy. Bueno, muchas gracias concejal y al equipo de trabajo de los demás concejales del Distrito de Medellín. Gracias por abrirnos este espacio hoy porque sabemos que el proyecto de acuerdo fue radicado el día de ayer. Sabemos de las agendas, sabemos que estamos corriendo para sacar este proyecto de acuerdo adelante. Para el Metro de Medellín es muy importante este proyecto de acuerdo porque es un proyecto en el cual venimos trabajando hace más de 2 años, que es la constitución de una sociedad cautiva, una filial del Metro, 100% del Metro de Medellín, no nos aliamos aquí con ningún tercero, y es la constitución de esta sociedad como mecanismo de aseguramiento propio en Bermudas. Nosotros emprendimos este proyecto, como les decía, hace más de 2 años, con la contratación de una estructuración técnica, legal y financiera. Unos expertos nos ayudaron a determinar que ya el estado de madurez de nuestra gestión de los riesgos tenía la capacidad de constituir una sociedad cautiva como lo hacen grandes empresas, como EPM con Max Seguros, como ISA con ISAGEN,
como Isagen, y ahorita pues les vamos a dar detalle de la referenciación que hicimos. La empresa Metro de Medellín, el tercer rubro más grande en los costos operativos son las pólizas de seguros. Nosotros tenemos un programa de seguros muy robusto y obviamente este programa se maneja de la forma tradicional y en ese marco nosotros debemos pagar una intermediación o unos intermediarios costosos. Lo que nosotros estamos buscando hoy es generarle eficiencias a la empresa, generar eficiencias desde lo público. Somos conscientes que la línea de nuestros socios es hoy buscar unas eficiencias, adelgazar incluso el conglomerado, pero con la creación de esta sociedad estamos generando precisamente esas eficiencias en lo público. Esta propuesta fue aprobada por la Junta Directiva del Metro de Medellín hace más de 3 meses. Posteriormente fue aprobada por el alcalde y ya se requiere, a la luz de la ley y nuestros estatutos, la autorización del Consejo de Medellín. Entonces, concejal y demás equipos, nosotros vamos a dar una explicación un poco más técnica. Jorge, profesional de riesgos, digamos que ya se encargará de explicar qué es una cautiva y cómo funciona. Bueno, adelante, Jorge. Bienvenido. Nuevamente, un gusto y muchas gracias por el espacio. Pues, como les comentaba, fui el profesional encargado de ejecutar como tal el proyecto. Y quiero comenzar con ciertos mensajes que son los que sustentan este proyecto. Entonces, lo primero, tal como mencionaba María Clara, es esa madurez en la gestión de riesgos lo que nos lleva en este momento a considerar este proyecto. Adicional, los buenos resultados de la gestión de activos que ha tenido la empresa. Y esos elementos los vamos a ver expresados en muchos números que les voy a presentar de manera muy sencilla en la presentación. Ese va a ser el contenido. Denme un segundo y avanzamos. Vamos a revisar 8 puntos, comenzando con el alcance. Les realizaré una introducción para entender cómo llegamos a ese momento. Les presentaré unas motivaciones para el proyecto. Les presentaré el modelo óptimo, que incluye la participación de la filial cautiva en la contratación de estos seguros. Casos de éxito comparables con los que realizamos referenciaciones. Sexto, los resultados de los análisis de factibilidad. Los beneficios estratégicos en el 7º y finalmente unas conclusiones en el 8º. Entonces, el alcance de este acuerdo es aprobar la constitución de una sociedad filial 100% del Metro de Medellín, que será una reaseguradora cautiva, ubicada en Bermudas. También vamos a hablar de por qué en Bermudas. Muy resumidamente, debe ser en esos domicilios que tienen una normatividad especial para este tipo de entidades. Esa entidad, esa reaseguradora cautiva, será utilizada inicialmente para buscar eficiencias en la contratación de 2 seguros: el seguro de todo riesgo daño material y el seguro de sabotaje y terrorismo. Y entrando un poco en materia, ¿qué es una cautiva? Como les hemos expresado, es una reaseguradora que es propiedad de una empresa que la ha constituido o de un grupo empresarial. Su objetivo principal es asegurar los riesgos de su propietario, con unos objetivos de fondo, unas ventajas que se buscan. Se busca optimizar los costos y el flujo de caja. También se busca, constituir unos posibles resultados positivos en la suscripción de seguros. Ya vamos a entender por qué. También nos permite acceder directamente a ese mercado reasegurador y negociar con el mercado reasegurador, elemento que actualmente no realizamos. Nosotros tenemos conversación con el mercado, más no negociamos con él. También nos permite tener estabilidad frente a la volatilidad que tienen los mercados de seguros y reaseguros, que son trasladados a todos los aseguradores de manera imparcial, pero lo que buscamos con esta cautiva es también desligarnos de esa volatilidad. Cuarto, es un elemento que nos ayudará a continuar potenciando esa cultura de gestión de riesgos en la organización. Último. Como partes de la introducción, contarles que ese camino que mencionaban inicialmente ha tenido 4 etapas.
El primero fue un preliminar, donde comenzamos a referenciarnos con otros casos de éxitos, a constituir aquellos análisis que eran necesarios para llegar a ese momento. El segundo fue una prefactibilidad. Esa prefactibilidad participó nuestro asesor en riesgos y seguros internos, donde revisamos la viabilidad del proyecto. Adicional, luego terminada esa prefactibilidad y a través de capacidades internas, complementamos ese ejercicio para encontrar unos resultados preliminares y buscando aplicar esas mejores prácticas, buscamos un tercero imparcial, tercero que no estuviese ligado ni a Metro ni al mercado de seguros o reaseguro, para que revisara aquello que teníamos en la prefactibilidad, buscar optimizaciones y nos entregara un resultado final. Ese fue el caso de la factibilidad. Es lo que hemos ejecutado hasta el momento, es decir, hasta el paso 3, y estamos en este paso 4, que es la eventual implementación, en caso de tener los vistos buenos finales. En cuestiones de aprobaciones, en este momento, tenemos 2 aprobaciones, una por parte de la Junta Directiva, en su sesión del 24 de septiembre de 2025, y otra por parte del distrito y sus diferentes secretarías. El DAP, Hacienda y la Secretaría General ya nos otorgaron un concepto positivo para avanzar en la implementación. Jorge, ahí se requiere, perdón, Jorge, Juan Carlos de la Cuesta, tengo que decirlo. Acá la Junta de Socios o la Asamblea de Accionistas debe aprobar también esto, o tiene que mandato directamente, o viene ahorita para eso. Es correcto. La Junta Directiva, que es los representantes de los socios, sí, realizó la aprobación en la sesión del 24 de septiembre. Luego hubo una presentación frente al distrito y el distrito entregó el concepto positivo. ¿Por qué frente al distrito? Porque Metro como entidad pública, descentralizada, está vinculada a ese ente territorial. Concejal, ante los socios no es necesario presentarlo, es decir, María Clara Córdoba, no hay que presentarlo a la Junta de Socios o Asamblea, que fue su pregunta, sino ante la Junta Directiva. La Junta Directiva, en el marco de los estatutos, debe aprobar este tipo de creaciones de sociedades. Entonces, en septiembre obtuvimos el aval de la Junta y posteriormente pasó al distrito para concepto positivo de planeación de la Secretaría de Hacienda y de la General. Muy seguramente, pues yo pregunto, muy seguramente si planeación ya tiene concepto favorable, Hacienda, todo, pues creo que surten esos efectos. Yo pregunto es como para ir avanzando y teniendo la Junta Directiva está conformada por miembros de la Nación, entonces la Nación está aprobando la Gobernación de Antioquia, entonces también Gobernación de Antioquia está aprobando eso, no se tiene que hacer ¿cómo se llama? Aquí es una ordenanza, no se tiene que hacer nada, no sé si, no creo que tenga que ver eso, pero bueno, también preguntarlo, y creo que el distrito, esos son los miembros, los dueños, listo, perfecto, los socios. Vale. Vuelvo a presentarme. No, dale, gracias. Para efectos del audio, sí, cada vez que hablen presentes. Perfecto, nuevamente Jorge Mejía. Continuando con la introducción y para entender un poco qué es lo que estamos haciendo de fondo, voy a explicar qué es contratar un seguro en el esquema tradicional, para después entender cómo aplica la cautiva y cómo estaríamos contratando en un esquema no tradicional. Entonces, cuando una entidad, puede ser el Metro en este caso, un segundo que no está avanzando, el Metro en este caso tiene unos bienes a los cuales debe proteger, unos bienes que están expuestos a muchos riesgos, y por ello se acerca al mercado asegurador. Para acercarse al mercado asegurador lo realiza a través de un corredor de seguros. El corredor de seguros representa los intereses de Metro frente al mercado asegurador y a cambio recibe una comisión que no paga directamente Metro, sino que se lo paga la aseguradora, pero Metro lo paga a través de la prima de seguros. A partir de allí, entonces, aparece la aseguradora, acepta los riesgos transferidos por Metro, a cambio de una prima que paga el Metro,
pero debido al tamaño y debido a, digamos, formas de funcionamiento de esta empresa, ellos no se quedan ni con toda la prima ni con todos los riesgos, sino que parte de eso va a los reaseguradores. En ese camino hacen un paso similar a la que realizó Metro, y es que las aseguradoras acercan un corredor de reaseguro. Este representa los intereses de la aseguradora frente al mercado reasegurador, a cambio también de un porcentaje, una cuota de la prima que pagó Metro. Finalmente aparecen los reaseguradores, los mal llamados aseguradoras de las aseguradoras. Son quienes en verdad están recibiendo el riesgo. Pueden ser uno, pueden ser varios. Normalmente por el tamaño de la empresa, como es Metro, son varios. Reciben ese riesgo transferido, reciben la prima o esa porción de la prima que les corresponde, y a cambio estipulan las condiciones de las contrataciones y la prima que se está pagando. Pero observen que en toda esta cadena, desde el momento en que empezó Metro a buscar intereses, Metro es quien está pagando, y todas las otras partes reciben esa porción que les corresponde según el valor que pagó Metro. Entonces, acá lo que estamos aplicando es lo que en teoría, aquí no me voy a detener mucho, pero es importante entenderlo. Lo que estamos aplicando son lo que en teoría se denomina mecanismos alternativos de transferencia de riesgos. Vamos a transferir riesgos diferentes a la forma típica, que fue la que revisamos anteriormente. Ahí existen muchos tipos de ARTs, que es la sigla en inglés, mecanismos alternativos de transferencia de riesgos. Están los productos, que son seguros o productos bancarios diseñados a la medida para transferir riesgos. Existen vehículos, que son entidades o alquiler de entidades para este fin, donde aparecen las cautivas, y las soluciones, que es combinar entre productos, vehículos y establecer una solución particular para la transferencia de riesgos. Reiterando o regresando un poco entonces al planteamiento de la cautiva, que recuerden, es un reasegurador que va a reasegurar los riesgos de su creador, en este caso Metro de Medellín. Les presentamos acá un poco de manera gráfica cómo funciona esa participación de la cautiva. Entonces, si estuviésemos en el mercado tradicional, que es como está Metro actualmente, cuando Metro tiene una pérdida, quien se lo paga es el mercado reasegurador o asegurador en su totalidad. Pero con la cautiva lo que vamos a realizar o lo que vamos a hacer es que ese reasegurador propio va a participar tanto en las ganancias como en las pérdidas, escogiendo, y eso fue parte del análisis, cuál porcentaje o cuál parte le conviene más. Ahora, ¿por qué ese proyecto y por qué Metro la necesita? Como parte de esta introducción queremos contarles, y como les mencionaron, que el rubro de seguros es un rubro muy importante dentro de la empresa, y en ese sentido merece ser gestionado, debe ser gestionado. Contarles que desde 2020 hasta el 2024 el gasto en seguros por parte de Metro de Medellín fue por 107.000 millones de pesos, que estuvo, digamos, distribuido entre 4 programas, denominamos programas a un paquete de seguros que están enfocados a un riesgo en particular. Ese gasto estuvo repartido, distribuido entre esos 4 programas. Programa operativo, que es donde aparece la póliza que estamos dialogando, la todo riesgo de daño material y la póliza de sabotaje y terrorismo. Y existen otro tipo de programas que no es como el foco de la reunión. Entonces, contarles que el foco de la cautiva inicialmente va entonces a esos 2 productos del programa operativo. Ahora, ¿pero por qué en esos 2 productos? Porque esos 2 productos podemos tomarlos como el pareto de ese total del gasto. Corresponden casi al 60% de
ese total del programa de seguros. Y por eso, digamos, hacemos el primer foco acá, a gestionar aquello que es de mayor impacto. Esas dos pólizas son tienen un gran impacto en el valor total de las primas que paga Metro. También se hace un foco en esas dos pólizas porque históricamente han tenido un muy buen comportamiento, entendido de que han sido, si bien han existido reclamaciones, al comparar esas reclamaciones al valor de la prima que se ha pagado, se identifica que esas reclamaciones no son tan significativas. Históricamente, tenemos en cuanto a lo que es reclamación, es decir, a solicitarle pago a las aseguradoras, tenemos dos siniestros que son muy relevantes, que son atípicos, y es un pago realizado en el 2020 por la aseguradora en su momento debido a un lucro cesante. ¿Qué es el lucro cesante? La pérdida de ingresos del Metro. No, es correcto. Nos los pagaron no porque existiese un daño material, sino porque hubo restricciones en la movilidad durante la pandemia del COVID. Esa cobertura no estaba relacionada al daño material, no es típica en el mercado, era algo que teníamos ahí guardado, que se había contratado y que nunca había sido necesario utilizarlo, pero esa vez nos realizaron un pago por $3 millones. Y la otra reclamación atípica fue la reclamación del 2021 por la afectación de las placas que protegen el río. Si extraemos esos dos siniestros, la siniestralidad de Metro es mínima, maravilloso en términos de los seguros. Y eso es otra razón para hacer un foco en buscar eficiencias en esos dos productos. Y perdón. Adelante. María Duque. Y el otro ramo, que es el tema del terrorismo, porque nuestro blindaje social, que es demasiado bueno, importante, nos ha llevado a tener una siniestralidad mucho más baja, digamos, en ese componente. Entonces, Jorge, una pregunta. Las coberturas, ¿cuáles son las coberturas de esos siniestros, de esas pólizas? Y bueno, para como entender cobertura, las primas versus lo que tiene que ver con las reclamaciones como tal. Perfecto, entonces Jorge Mejía. Las coberturas son dos productos distintos. Sí. Entonces, todo riesgo de daño material, en teoría, usted revisa y dice que es una póliza todo riesgo. Quiere decir que cubre todo aquello. Está el lucro cesante incluido. Correcto. Correcto. Sí. Cubre todo aquello que no está excluido. Ajá. Pero también hace un listado de aquellos riesgos que tienen cobertura: incendio, terremoto, inundación, anegación, afectación de las placas, lluvias, riesgos operativos, es decir, de la manipulación o administración de los bienes. Y por el otro lado está sabotaje y terrorismo, que son actos malintencionados de terceros contra los bienes de la empresa. Complementando la María, solo ha existido una reclamación en esa póliza desde el historial que tenemos de su compra, y fue lo relacionado a la estación de la Universidad de Antioquia. Un valor mínimo que se reclamó en su momento, algunos equipos que estaban allí. Es la única reclamación que tenemos en la historia. También hay una dinámica, como les mencioné, la inestabilidad de los mercados de reaseguro y seguros están siendo trasladadas a nosotros en las contrataciones y no estamos participando directamente en esas negociaciones para extraernos de esas inestabilidades. También, actualmente, en los seguros que contratamos, en esos dos seguros, se aliaron las aseguradoras principales de Colombia, las más grandes, y están presentando oferta como una sola. Eso hace que la dinámica de competencia sea más compleja. Entonces, presentarles ese modelo óptimo. El primer mensaje es: Metro continuará contratando seguros en el mercado nacional, pero lo que vamos a buscar es eficiencias en ese mercado de reaseguro.
Entonces, aparecerá ese vehículo cautivo, que para crearlo se deberá realizar un aporte para su operación y para su constitución, y ese cautiva, a recibir parte de los riesgos y a tener un buen comportamiento sinestral, generará unas utilidades, que esas utilidades pueden regresar a Metro o ser utilizadas para solventar el gasto propio del seguros. También es importante entender que la cautiva no va a asegurar todos los riesgos del Metro, solo va a asegurar una parte que hemos seleccionado estratégicamente por su eficiencia y también para mitigar cualquier desviación que pueda afectarnos financieramente. Entonces, continuarán participando los otros reaseguradores del mercado tradicional, incluyendo la cautiva de Metro como reasegurador. Perdón, ahí, pero sí va a ser con las dos pólizas de todo riesgo, daño material, y con la de terrorismo. Esa sí va toda la cautiva. Pero o esa no será toda, mencionada. es solamente una capa. Solo una capita, ya la vamos a revisar. Listo. Como parte de esos casos de éxito comparable, entonces contarles que hicimos una referenciación con otras empresas públicas que habían avanzado en estos mecanismos de transferencia alternativos. Confirmamos que existen 4 públicas y una privada por la referenciación. Confirmamos que todas tienen ubicados sus cautivas en Bermudas y todas son 100% propiedad directa de su casa matriz. Todas nos reportaron beneficios en la implementación y nos animaron a avanzar en este tipo de vehículos. Casos como ya mencionamos, EPM, Ecopetrol, Grupo Energía de Bogotá, Grupo Argos y EISAEN. Ahora sí, atendiendo directamente a la pregunta del concejal, contarles que en ese análisis de factibilidad, todos los escenarios que evaluamos son financieramente favorables para la constitución del vehículo cautivo. Adicional, también conversamos con el mercado para identificar cómo nos iba a acompañar, y lo que nos dijo fue, para inicie con unas primeras capas de retención, es decir, no retenga todo el riesgo en las dos pólizas, en ninguna de las dos pólizas, ni en la todo riesgo sabotaje y terrorismo, ni en la póliza todo riesgo daño material. En la póliza todo riesgo daño material retendremos máximo 3 millones anuales en daños materiales y lucro cesante, con un límite máximo de 1 millón por evento. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay una pérdida, que un único evento, un incendio, que cueste $2 millones, la cautiva solo responderá por el primer millón. El millón adicional pasará al mercado reasegurador típico. ¿Cuántas veces? $1 millón, máximo 3 veces durante la vigencia, que sería una condición muy atípica y muy poco probable. Para el caso de sabotaje y terrorismo será máximo 1 millón, tanto por evento como por vigencia. ¿Por qué entonces esto? Muchos de los mensajes ya se los he dado. En todo riesgo daño material tenemos severidad y frecuencia bajas en siniestros, más aún si retiramos esos siniestros atípicos, como el caso del río, el caso del pago de lucros cesantes sin daño material, cobertura que ya no tenemos y que no es típica en el mercado, como les mencioné. Se continúan trabajando con inversiones en la estabilización del río, el riesgo más significativo o más representativo que hemos tenido hasta el momento. Tenemos un amplio programa de gestión de riesgos dentro de la organización bastante maduro. Para el caso de sabotaje y terrorismo, aplican las mismas descripciones. Un único evento reclamado en todo el tiempo en que se ha contratado ese seguro. Y tenemos una amplia inversión en cultura metro y blindaje social. Como parte también de esos resultados, entonces a nivel normativo, no encontramos restricciones para la implementación del vehículo cautivo, no representa un cambio en la gestión social de la empresa y no implica que vamos a ser vigilados por la Superfinanciera de Colombia. A la cautiva la vigilará la Superfinanciera de Bermudas y solo ella reportará frente a esa entidad.
El control, seremos 100% Metro, o sea, participación Metro, y su administración debe darse por un servicio que se denomina Captive Manager. Son empresas especializadas en la administración de este tipo de empresas. Se hace directamente en Bermudas. El aseguramiento local no va a cambiar. Como les dije, vamos a contratar seguros en Colombia, solo que vamos a buscar eficiencias en el mercado reasegurador. El domicilio debe ser Bermudas, así como las referencias que tuvimos. Tiene muchas razones de fondo. Bermudas fue el primero que inició con este tipo de vehículos. Están muy adelantados a nivel normativo. Tiene flexibilidad en el capital que se necesita, en el tipo de inversiones que se pueden realizar. El equipo, la infraestructura de servicios que está en Bermudas es especializada y habla español, muy importante en estos temas de seguros. Costos operacionales no son tan altos o moderados y tiene una sólida regulación. Hay que tener presente que Bermudas es un territorio ultramar de un G20 que es Reino Unido. Eso es muy importante en cuanto a la normatividad. Acá les estamos presentando lo que es un flujo de caja, el modelo financiero a 10 años. Tiene varios detalles importantes. Es un flujo de caja estresado. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos en algunos años casos fuertes de siniestralidad para ver qué pasa con la cautiva. Puntualmente lo que hicimos fue recrear las pérdidas que sufrimos con el río y las colocamos en algunos años del flujo de caja, puntualmente en el primer año, 2026-2027, y en el año 2033-2034. Y observen que aún estresando el flujo de caja, obtenemos un buen resultado, un resultado positivo, un BPN positivo. Un BPN es el valor presente neto del flujo, y una TIR bastante buena. Finalmente, entonces, contarles que este proyecto aporta a ciertos objetivos estratégicos de la organización, considerando que materializa entonces esa inversión en gestión de riesgos que realiza Metro, una amplia inversión en gestión de riesgos que realiza la empresa, esa gestión de activos que realiza también, permite entonces este proyecto materializar esos dos elementos en el margen EBITDA y en la generación de ingresos no operacionales, permitiéndonos o realizándolo a través de esas mejoras que vamos a realizar en las negociaciones con el mercado reasegurador, esa posible reducción de gastos en seguros, porque vamos a poder administrar todos esos gastos friccionales que hay con todos los corredores y todos los participantes, y por supuesto, como les mencioné, la generación de ingresos no operacionales. Como conclusiones, entonces, contarles que se trata de una iniciativa a muy largo plazo. Eso es muy importante. Hay que entender que eso es un proyecto casi que se debe considerar a perpetuidad con la vida de Metro de Medellín, y busca tener entonces esa optimización en el aseguramiento. Permite reservar posibles reservas líquidas, flujos de caja que pueden ser utilizadas como la cautiva puede utilizar esos flujos de caja como dividendos que pague a Metro, puede utilizarlos como créditos intercompañía o pueden ser utilizados como inversión a decisión de las partes. Mejora entonces esos términos del mercado asegurador y reasegurador, reduce esos posibles costos de las primas, tiene en los análisis que realizamos todos los escenarios nos arrojaron positivamente para la constitución del vehículo, y contamos con análisis actuariales, que son los análisis estadísticos que se utilizan para este tipo de decisiones, donde nos muestran que tenemos una muy buena siniestralidad, inclusive al compararnos con otras entidades ferroviarias como son las de Canadá, Estados Unidos y Europa. Muchas gracias. Jorge, perdón, María Duque. Hay un aspecto también muy importante que se traduce en un beneficio económico, y es que nosotros vamos a tener una comunicación directa con el mercado reasegurador, que al fin es el que paga, y por lo tanto los ajustes de los siniestros son muchísimo más rápidos.
Entonces vamos a tener ese dinero para reponer los activos que posiblemente se pudieran ver afectados y por supuesto tendríamos también ahí una eficiencia económica. Bueno, perdón. Juan Carlos de la Cuesta, concejal. ¿Por qué no lo habían hecho antes? No, mentiras. Yo no me gusta alardear de mi profesión. Yo soy contador público especialista en finanzas y certificado como auditor internacional y he trabajado en algunos grupos económicos, entre ellos ISA, también he estado en ISAGEN. Y el tema de seguros también, pues, en algún momento de mi vida tuve la oportunidad de trabajar en la organización Ardila Lule en Postobón y ser el auditor de Ares Corredores de Seguros, el revisor fiscal de Ares Corredores de Seguros. Entonces no se me hace pues como muy lejano, exacto, aunque desde hace mucho rato no tengo esta actualidad de este tipo, pero yo veo que es muy a momento tener estas eficiencias. Tú lo mencionabas ahora, Jorge, de que no fuera todo las mismas pues, pólizas, sino que fuera gradual y que se fuera identificando y aquí a mediano o largo plazo, ya dependiendo de la siniestralidad o no, si lo vamos cogiendo todo, si lo va cogiendo todo metro. Yo creo que esto más es un tema de las inquietudes que se nos puede llegar a presentar en el Consejo, están orientadas ¿por qué crear otra empresa sabiendo que lo público estamos recomendando es achicarlos un poco, ¿cierto? Achicar o poner más simple las compañías y lo otro, porque Bermudas que tú tienes pues claro eso y yo sé pues que eso es un clúster también de reaseguro también importante. Yo quiero, la pregunta mía en relación, apagaron el aire, ¿cierto? Sí. Por la doctora que me está tosiendo. Me la enferma, sí, listo. Ya me quito el saco. Entonces, no, la pregunta, Max Seguros, que es la de EPM, que lleva mucho tiempo. Esa no se puede, sabiendo que son empresas hermanas, digámoslo así, aunque participaciones diferentes, tener una alianza con ellos y que ellos sean como con ustedes, tener una integración o algo así, si eso se habría considerado en algún momento. Yo sé que operar independiente es mejor, ¿cierto? Pero también, y creo que indiferente no se va a arrancar de cero con las experiencias de cada uno de las empresas del conglomerado en ese sentido. Pero era una pregunta que tenía. La otra, estoy convencido de que la gestión de riesgos ustedes lo realizan muy bien y la protección social que ustedes mencionan, yo creo que eso nos evita mucho el tema de sabotaje, creería yo, y el terrorismo como tal. Entonces, no, yo lo veo que es muy positivo esto, sabiendo de que se tienen los conceptos favorables. Yo creo que ahí es donde están los dos puntos esenciales, el tema de por qué hay que sustentarlo, porque muchas veces se dice, y puede quedar en el acta, de que Bermuda es paraíso fiscal, o lo mencionan mal llamado de esa forma. Yo sé que ese es el clúster de seguros, pero también mira cómo podemos sustentar eso bien desde la argumentativa. Pues. Y bueno, no, ya escuchar las otras partes, primero las inquietudes de los equipos, si me permiten de esa forma, de los concejales, ya después le damos paso a las otras personas de planeación, de Hacienda, ¿qué más quiere hablar? De Secretaría General, y bueno, darme el concepto, la doctora abogada Doria, y bueno, entonces vamos avanzando de esa forma, listo. Quiero vamos recogiendo todas las inquietudes y las vamos realizando. No, hombre, ¿de dónde eres? ¿De qué eres practicante de dónde? María Gabriela Vázquez, politóloga del equipo de Administración. No, mi pregunta va sobre todo orientada, pues porque desde la oficina no entendemos muy bien, pues y no vemos como por qué el Consejo es como el capacitado para autorizar esto, sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, para EPM nunca se le ha autorizado a las filiales desde nosotros. Entonces, esa es como la primera pregunta. Y la otra, que también fue algo que mencionaron ahorita, si también se va a hacer un proyecto de ordenanza, entonces, en la gobernación sobre esto, pues, perdón, en la asamblea sobre esto. Gracias. Sí, como debemos apelar a la ley 489 y a los estatutos para responder tus dos preguntas. En primer lugar, tener claridad que EPM y Metro tienen unos estatutos diferentes. Los estatutos de EPM establecen la autorización para crear sociedad, entonces desde los estatutos ellos pueden hacerlo sin tener que venir al Consejo. Nuestros estatutos de Metro de Medellín no tienen esa autorización expresa. Dicen que autorizan a la empresa a asociarse con terceros y en el marco de esa autorización expresa nosotros, por ejemplo, nos hemos aliado para constituir empresas como Metro Plus, la promotora Ferrocarril de Antioquia
la empresa que opera hoy en Quito, que se llama la EOMT, y Parques del Río en su momento, que se acaba de liquidar. Entonces nosotros no tenemos esa autorización expresa en nuestros estatutos, y al no tener esa autorización expresa debemos apelar a la ley 489, que en su artículo 69 establece que las entidades descentralizadas como nosotros requieren una autorización del órgano competente del nivel territorial para la creación de esa sociedad. Entonces, en este caso, como nuestros estatutos no dicen que tenemos esa autorización para constituir una empresa 100% de metro, nos toca apelar a la ley 489, y en ese sentido pasó por junta, debe pasar por consejo y por la autorización del alcalde. Es como, digámoslo, un vacío en nuestros estatutos que no tienen esa autorización expresa. Sería muy arriesgado pasar por alto eso y decirle a la Junta del Alcalde, creen ustedes solos la sociedad. De hecho, es muy válida y muy acertada tu pregunta, porque nosotros a la estructuración jurídica le trabajamos mucho en ese sentido, porque pues muchas empresas tienen esa flexibilidad. Nosotros quisiéramos cambiar los estatutos para tener esa flexibilidad, hoy no la tenemos. ¿Perdón? Perdón, Gloria Echeverri, abogada del Consejo. Si uno mira los estatutos que ustedes tienen publicados, dice que una de las funciones de la Junta es aprobar la reforma de los estatutos. ¿Por qué no modifican los estatutos para que les dé esa capacidad? Porque nosotros pretendemos cambiar el objeto social y cambiar los estatutos, y para ello tendríamos que venir también al Consejo. Entonces, en este caso, esa actualización estatutaria... Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Juan Hernández. No, ese es otro... Okay. Entonces nosotros hoy no está eso en nuestros estatutos, esa autorización para constituir una empresa solo, no está, solamente dice asociarse con terceros, y por eso pasaríamos por alto ese vacío de nuestros estatutos. Yo creo que es una situación de gobernanza que la Junta Directiva en algún momento tomará la decisión de hacer las reformas o no estatutarias para permitirle al mismo metro constituir, hacerlo solo, pero por el momento está así, de que debe venir a la autorización de Junta y por supuesto del Consejo. ¿Sí? Yo entiendo que digan que por los estatutos, aunque sí, yo le buscaría más a los estatutos la posibilidad de que el metro pueda hacer solo la creación de esta filial. Porque yo apunto más como abogada del Consejo a la competencia del Consejo para facultar al representante legal del metro. Y si miro el preámbulo del proyecto de acuerdo, las normas que traen en el preámbulo, ninguna me lleva a la competencia del Consejo para autorizar al representante legal de la empresa metro a hacer nada. El artículo 6, el numeral 6 del 313 de la Constitución, lo que autoriza al Consejo es para crear la estructura del ente central y las entidades descentralizadas. No estamos creando una entidad descentralizada, ¿cierto? Nosotros somos la descentralizada. Ustedes son la descentralizada, sí. Y están buscando una filial. De modo que el preámbulo ahí no nos da los elementos para que encontremos la competencia de los señores concejales para este proyecto de acuerdo. Después se van a los artículos 49, 50, 69, 94, numeral 3, 94, numeral 3 de la 489, y yo vuelvo y repaso todos esos artículos, y todos esos artículos me llevan a la creación de entidades descentralizadas. Está bien que por allá abajo habla de las filiales y habla de que tendrán que tener autorización del alcalde, las que son del orden territorial, y una autorización del consejo o del acto que crea a la entidad. Y ahí es donde yo me iría a darle la vuelta a que el metro pueda desde sus estatutos gestionar la creación de la filial. Y traen como ejemplo la filial de EPM. La filial de EPM, ninguna de las filiales de EPM ha pasado por aquí, ninguna. Todas las ha podido crear. Porque, con todo el respeto del Consejo, pues que el metro esté supeditado a pasar por un proyecto de acuerdo
y a una, si bien aquí se estudia y se es respetuoso, también se maneja la voluntad política, y entonces puede haber momentos de no voluntad política, y el metro entonces nadie duda de las bondades de la filial. Eso lo tienen ustedes muy bien sustentado. Mi preocupación es la competencia de los señores concejales, porque el 313 de la Constitución también dice que el Consejo autoriza o faculta al alcalde, nada más, al alcalde, para que el alcalde autorice junto. Sí, para que el alcalde acuda a un proceso, para que el alcalde pueda hacer algunas cosas, y las autorizaciones están dadas en la Constitución. Dice, ¿para qué? Para contratar, para hacer préstitos. Entonces, el preámbulo se me queda sin piso para el proyecto de acuerdo. No encuentro la competencia del Consejo. Yo los invitaría como a buscar un poquito en los estatutos, en lo que tienen, para que puedan trabajar solos. Porque también me preocupa, la empresa tiene participación de la gobernación, entonces yo diría, también hay una ordenanza, la misma preocupación de Gabriela, porque es que son socios y es una entidad pública, y si la alcaldía tiene al consejo y a los acuerdos, pues la gobernación, que también tiene recursos públicos ahí, tiene a la asamblea y las ordenanzas, y ahí se enreda un poquito más el tema. De modo que no sé si de la Secretaría General, en el análisis que han hecho y viendo ese preámbulo así, que no alcanza a darnos un asidero para la competencia de los concejales, y el doctor Gustavo tiene algo de todo lo que estudió. Nosotros pues apenas recibimos la propuesta, ustedes llevan rato, y de pronto en la general, que ya emitió un concepto, pueda tener algo que nos diga de dónde echamos mano para la competencia del consejo. Incluso la nación. Si vamos a aterrizar, si vamos bajando, entonces la nación también, pero la nación también tiene apoyo. No, pero no, hace parte de la junta directiva. La junta directiva por el crédito. Del sonido nos abandonó. Está teniendo otra comisión, ya lo llamamos. Pero si quieres, correte. Pero por aquí ya prestamos uno de estos. Yo tengo una última pregunta. No sé si Gabriela, antes. por favor. Sí, entonces, bueno, María Gabriela Vázquez, politóloga del equipo de Andrés Tobón. En ese caso, entonces, nos podrían dar también claridad, porque no necesariamente entonces cambiar los estatutos para que lo puedan hacer ustedes, pues muy en el sentido de lo que dice la abogada, pero también cuál sería la ruta entonces, en caso de que esa sea pues como la decisión que tomamos. ¿Qué les gustaba? Y ya luego nosotros le respondemos a... Buenas tardes, Gustavo García, abogado de la Secretaría General de la Alcaldía. Sí, pues, así. Sí, efectivamente la Secretaría General pues hace el análisis, de hecho es un análisis, hay que hacer un análisis algo más amplio para poder llegar al punto en el que hemos llegado de la competencia del Consejo. Primero porque aquí estamos en el campo de una sociedad limitada que se rige por los parámetros del Código de Comercio y las leyes estatutarias, societarias, y directamente la Ley 489, que es la que rige frente a la estructura del Estado y de las entidades descentralizadas, pues no desarrolla nada específicamente en relación con las sociedades comerciales. ¿Por qué? Porque la misma Ley 489, que solamente menciona en 2 oportunidades las sociedades públicas, simplemente dice que se le aplicarán las reglas de las empresas industriales y comerciales del Estado. Punto. Entonces, a pesar de que estamos en una sociedad limitada, para efectos de todo el proceso interno que tenemos que hacer, nos tenemos que remitir a las normas de las empresas industriales y comerciales del Estado, que también está en la Ley 489. Y cuando nos vamos a la Ley 489, expresamente, no es una interpretación, el inciso 3 del artículo 94 de la Ley 489 establece los parámetros para la creación de filiales por parte de las empresas industriales y comerciales del Estado. Y señala que pone 2 requisitos de hecho. Uno, la autorización del alcalde por un lado, y por el otro, la autorización del consejo.
y expresamente lo señala así: creación de filiales, las empresas industriales y comerciales del Estado y las entidades territoriales que concurran a la creación de una empresa filial actuarán previa autorización de la ley o el acuerdo del respectivo consejo distrital o municipal. Ahí nos queda claro entonces de que sí es competencia del consejo. Absolutamente, y de hecho Sí, la misma norma no está señalando de que es que el consejo autoriza al alcalde o autoriza al representante legal de la sociedad. No, simplemente habla de que el consejo por acuerdo autorizará la creación de la filial, en términos generales. De ahí es que deriva la competencia. Ahora, lo que acaba de decir la Secretaría General del Metro es justamente el cuello de botella de por qué no pudimos hacer el salto del consejo y directamente hacerlo. Haciendo un análisis incluso más profundo, pues el Consejo de Estado efectivamente ha determinado en algunos parámetros cuando incluso no tiene que haber una norma expresa ni del Congreso, ni de la Asamblea Departamental, ni de los consejos distritales o municipales, sino que puede haber una norma de carácter general en la cual se establezca eso. Para el caso de las entidades del orden nacional, el Consejo de Estado y la misma Corte Constitucional establecieron que la Ley 489 era la que definía le daba al presidente esos parámetros. De cara al distrito, pues eso debería ser la estructura orgánica, que en este momento es el decreto con fuerza de acuerdo 883, ¿cierto? Y cuando vamos al decreto 883, establece que las empresas industriales y comerciales del Estado podrán crear las filiales siempre que lo establezcan y reproduce la norma en el correspondiente acto de creación u organización de la entidad. Y entonces ahí volvemos, ahí sí, al mismo punto, a los estatutos. Y ahora ya la segunda parte de la pregunta, ahí sí se la dejo al metro, porque entonces no convertimos esto en una modificación a los estatutos. Sí, efectivamente nosotros venimos haciendo una modificación, un fortalecimiento del gobierno corporativo, y en el marco de ese fortalecimiento los socios han tomado decisiones. De hecho, la última modificación estatutaria fue el año pasado, pero ese punto pues no fue tocado. Nosotros incluso como Metro tenemos hoy unas necesidades de ir creciendo en los diferentes negocios que estamos haciendo, pero estamos haciendo ya una revisión más estructural a la composición, incluso al objeto social, y estamos esperando ese momento para ahí sí, si se requieren los respectivos cambios de objeto, sí acudir pues como al órgano competente con todo el proyecto completo, porque digamos que hoy la Cautiva es una sociedad relativamente simple, pero nosotros estamos pensando más adelante en constituir sociedades para los temas de operaciones urbanas, de recaudo, y eso requiere la autorización que nos dio apenas hace un mes la Junta, que es la aprobación del direccionamiento estratégico. Hace un mes la Junta nos aprobó el direccionamiento estratégico, y en el marco de ese direccionamiento estratégico nosotros tenemos pensado ir pensando en un holding y en unas estructuras diferentes, y en ese punto dijimos, esperemos los cambios estatutarios que el direccionamiento requiere, porque primero nos tenía que aprobar la Junta del Direccionamiento y luego tenemos que habilitar la estructura y estos temas que quedarán para el 2026. Por el momento, esos son los estatutos que tenemos, no tenemos una autorización expresa que diga que la Junta Directiva y que la empresa puede crear sociedades en donde sea el único socio, unipersonales, no podemos hacerlo. Ya después miraremos con los socios las correspondientes modificaciones estatutarias. EPM hoy tiene esa flexibilidad y esperamos más adelante nosotros tenerla, pero hoy pues no la tenemos. Entonces nos basamos en la ley 489, ya por las normas que Gustavo explicó. Gloria Echeverría, abogada de la Comisión Tercera. Una invitación, sí, es voluntad del concejal a avanzar con el tema. Los artículos que siguen, la denominación está en XX, la estructura, pues no ahondar porque tampoco cumple con todas las condiciones del artículo 50 de la 489, no tiene todos los elementos. Entonces dejarlo en la autorización para que obviamente el gerente cumplirá con la norma, pero no dejarlo así como con brochacitos en el acuerdo que pueden amarrar a futuro.
y que no están cumpliendo con todos los elementos de la 489 en su artículo 50 para la creación de organizaciones. Perdón, ¿cuál no cumpliría? Lo que pasa es que traer el artículo con estructura organizacional, entonces eso implicaría el estudio técnico de la estructura organizacional. ¿Dónde está? Ellos dicen, tenemos solamente el artículo. Solo la autorización. Quitar. Y no al representante legal en la empresa Metro, pues listo. Pero quitar esa parte, porque entonces ¿dónde estaría el estudio técnico de la estructura que tiene la empresa? Todo. Sí, eso ya es más la interno. autorización, ni el nombre, porque entonces nos queda... ok, está muy bien. No aparecería simplificar un poco más. El tema de que la naturaleza es 100% pública, eso sí, porque va a recursos públicos, la vigencia, la autorización, pero reacomodar el articulado. Tú les puedes y el recomendar. preámbulo creo que tenemos que concentrarnos un poquito más en la 489 y mirar el artículo 313 de la Constitución porque no estamos creando una descentralización. Y eso es el numeral 6 del 313. Listo, ajustamos esa parte del articulado. ¿Qué otras personas quieren participar? ¿Quieren decir algo? ¿Desean decir algo? No. ¿Cómo seguimos entonces? ¿Cómo seguimos? Vamos ajustando Eso. porque, señores, estamos en extra solamente hasta el próximo miércoles. Si este proyecto tiene la vocación de salir en las extras, la ponencia tiene que salir hoy. De modo que el ajuste del articulado debe salir hoy, la ponencia hoy, para poder hacer el primer debate. Sábado, listo. Entonces la invitación es esa que corramos, ¿cierto? Trabajemos, nos sentemos, ahora mismo en la tarde, o ustedes pues con su equipo de trabajo van organizando las recomendaciones que se han hecho, sustentarlo muy bien y prepararnos muy bien pues para ese primer debate en comisión tercera, ¿cierto? Y ya después llevarlo a segundo debate si bien es aprobado en primer debate. Creo que las condiciones están dadas. Yo creo que es tener las claridades suficientes al respecto. Y ya, doctora, ¿deseas decir algo? Concejal María Clara Córdoba, Metro de Medellín. No, le iba a preguntar a Gloria si nos sentábamos después de que se acabe esta comisión con Gustavo y los abogados como para definir el articulado y quedar como más tranquilos. Sí. María Gabriela Vázquez, politóloga del equipo de Andrés Tobón. No me quedó claro la última pregunta que tenía de si entonces pasará también por ordenanza. ¿Este acuerdo? ¿Este proyecto? Sabiendo que pues la gobernación también es socio. Pero nosotros estamos adscritos, somos vinculados al distrito de Medellín, no a la gobernación. Una cosa es que seamos socios 50-50, pero una entidad descentralizada tiene que estar pegada de alguno, y en este caso estamos pegados del distrito de Medellín. De hecho, nuestra Contraloría es la Contraloría de Medellín, la Personería, o sea, todo es del nivel al cual estamos adscritos. Entonces, en este caso, solamente nos meto a la alcaldía, al Consejo de Medellín. Muy bueno si nos ayudan a sustentar un poquito más eso desde lo legal, como para tener esa tranquilidad y claridad también para el equipo del Consejo. Perfecto. De acuerdo. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, no, agradecerles pues a todos, siendo las 3:14, vea, una hora exactica. Damos pues por cerrada esta comisión de estudio y bueno, trabajaremos entonces para tener ese primer debate en comisión tercera para el próximo sábado, y gracias a todos los presentes. Muchas gracias. Gracias a todos. ¿Te puedo preguntar una cosita? ¿Me recuerdas cuando Pero apague el micrófono. Apague.